¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva entrega de Nudos del Pasado. Hoy tenemos la personalidad para entrevistar. Si hay temas que se habla mucho y se conoce poco, es el ejército argentino. Y como dijo un amigo, Germán Acosta, que anduvo también por este programa, es el que más sabe del ejército argentino es Daniel Macei. Daniel, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elías? Bien, 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 bien. Muy contento de tenerlo con nosotros. Daniel, ¿cuáles son las circunstancias previas del ejército a 1955? ¿Y cuál era la relación que tenía el ejército con la sociedad civil? Bueno, a ver, depende de cuánto nos remontemos mucho atrás del 55. Yo te puedo ubicar lo que está pasando en las Fuerzas Armadas en la década del 50, al comienzo de la década del 50. Se está produciendo un proceso de peronización de la sociedad, que yo ubico hacia el año 49-50, y las Fuerzas Armadas no son ajenas, ¿sí? Hay un momento, me parece, que yo ubico después del 49. Hasta ese momento, si bien para el gobierno de Perón las Fuerzas Armadas eran muy importantes, vos podías hacer una carrera militar sin necesidad de militar en el peronismo, de ser abiertamente peronista. En algún momento eso se empieza a quebrar, el gobierno empieza a intentar, como lo hace con otros aspectos de la sociedad, es claro, con la justicia, con los medios, y lo va a intentar en algún momento con la iglesia, ¿no? La peronización de las Fuerzas Armadas, y eso empieza a generar una serie de reacciones, sobre todo en los cuadros más bajos de la institución. Y hay un momento de ruptura que es el 51, cuando en septiembre del 51 el general Menéndez, con tropas de la Escuela de Caballería y de la Escuela de Guerra, intenta lo que Perón llamó la chirinada, o sea, aquel intento de asesinato de Perón, bastante mal organizado, pero que va a tener consecuencias a futuro muy importantes, que va a significar una depuración muy grande, sobre todo de cuadros de capitán para abajo y del arma de caballería, porque los lugares donde se organizó estaban vinculados a la caballería, lo que va a provocar no solamente un proceso de depuración muy grande, sino que además va a acelerar este proceso de peronización, en tanto y en cuanto va a haber medidas internas para las cuales, por ejemplo, para comandar alguna unidad importante había que ser
claramente peronistas. Yo siempre cuento una anécdota que me refirió el general Eduardo Castro Sánchez, secretario de guerra de Ilia, legalista, el hombre que defiende a Ilia hasta el último momento, donde él, siendo el número uno de la escuela de guerra, siendo el número uno de su promoción, es enviado a Salta, castigado por algunos comentarios públicos que había hecho sobre algunas declaraciones de Perón, referido a, ¿te acuerdas el proyecto Huemul? Bueno, aquel de Bariloche. Bueno, él había hecho un comentario crítico hacia aquellas declaraciones de Perón y eso le va a costar 2 años lejos del destino. O sea, el gobierno va a tener el control de las principales unidades y aquellos oficiales que son desafectos van a ser enviados a lugares de frontera, por ejemplo, Onganía. Onganía nunca tuvo una postura política, uno no podría decir que era antiperonista, pero estaba en la escuela de caballería cuando ocurrieron estos hechos y por lo tanto era visto con dudas. Bueno, hace casi 30 años tuve la oportunidad de entrevistar así a mano a Onganía y me dijo, me mandaron a cuidar caballos. El castigo fue efectivamente, si vos mirás su foja de servicios, lo mandaron a un aras. Cuando se produce la revolución del 55, Onganía está en un aras. O sea, cuidando caballos en Córdoba. Y esto lleva a que el gobierno empiece a tener un fuerte control de las conducciones, pero al mismo tiempo estos intentos de peronización, de establecer, por ejemplo, la enseñanza de doctrina nacional en la escuela de guerra, doctrina nacional obviamente implicaba doctrina peronista, empieza a generar una ruptura en los cuadros intermedios y ese descontento está en la base de los levantamientos que van a darse en el 55, porque si vos ves, el gobierno tiene un fuerte control del generalato, o sea, quienes llegan a coronel. Sin embargo, para abajo hay descontento y cuando el gobierno en el 5, si yo te dijera, bueno, ¿cuál es la situación de las Fuerzas Armadas a comienzo del 55? La respuesta que yo te podría dar es, el gobierno tiene un control pleno de las conducciones. Sin embargo, junio y septiembre muestran que algo pasó. El conflicto con la iglesia lo que hizo fue generar problemas a muchos, sobre todo oficiales que venían del nacionalismo, para los cuales ser católico y peronista era lo mismo. O sea, había una identidad. Y el conflicto con la iglesia lo lleva a optar entre ser católico o peronista. Digo, el relato que hace el general Dalmino Videla Balaguer, por ejemplo, cuando relata su conversión, a Videla Balaguer le habían dado la medalla de la lealtad peronista. Y sin embargo, se lanza casi en solitario a fines de agosto del 55, sobre todo después de la quema de las iglesias. O sea, el carácter católico de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército y de la Fuerza Aérea, pero del Ejército, la Fuerza Aérea es muy chica, entra en crisis con ese conflicto que se da desde el 54 y es lo que lleva a que cuando se produzca el movimiento revolucionario, encabezado básicamente con la Marina, donde Perón no tiene tanto control, Perón tiene un control muy férreo sobre todo del Ejército y de la Fuerza Aérea, esto va a provocar un levantamiento que se va a extender a todo el país y cuando finalmente Perón renuncia y se va, las Fuerzas Armadas que quedan bastante divididas, porque había muchos oficiales de mucha lealtad peronista. Eso es lo que lleva a la depuración que se da entre el 55 y el 58. Yo analicé los cuadros del ejército y encontré que hay por lo menos 500 oficiales que son pasados a retiro, algunos de caso obligatorio, otros no, entre septiembre del 55 y el día que asume Frondizi. 500 es un número muy grande, sobre todo porque hay en los ámbitos superiores, hay promociones que pierden hasta el 20 o 30% de sus oficiales en actividad. Y esto provoca lo que después veremos. ¿Por qué? Porque hay un vacío en los escalafones
que en algún momento hay que llenar. Y eso lo van a empezar a llenar aquellos oficiales que fueron pasados a retiro durante el peronismo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque acá aparecen los revolucionarios del 51, entre los cuales vos vas a encontrar a Alejandro Lanusse, a Julio Alzogaray, a Orlando Ramón Agosti. Vas a encontrar una cantidad de nombres que los vas a ver con posiciones muy importantes en la década del 70, y por lo tanto va a haber una depuración de oficiales peronistas y una reincorporación de oficiales antiperonistas, lo que no significa la eliminación del peronismo del ejército, porque yo te podría dar una serie de nombres a lo largo de la década del 60 y del 70 que eran oficiales con algún pasado peronista que sobrevivieron a esas purgas, pero son los menos. ¿Cuál es la relación Ahora, entre las fuerzas en este periodo? Entre las fuerzas. A ver, las que cuentan son el ejército y la armada, por entonces llamada la marina, ¿no? La aeronáutica es una fuerza menor que recordemos que nace del ejército, se independiza recién en el 44. En el caso, digo, la relación era de cierta competencia, siempre lo fue. La Marina tiene un rol muy destacado en el levantamiento del 16 de junio del 55. El ejército y los oficiales del ejército que se debían plegar no lo hicieron. Esto generaba cierto resquemor y desconcierto entre los oficiales navales y, por lo tanto, había cierta distancia. Además, no tenían ámbitos comunes. No te olvides que la Marina está ubicada en determinadas bases donde no hay prácticamente oficialidad del ejército. El único punto de contacto que tiene la Marina con el ejército es Bahía Blanca, no hay otro punto de contacto. Y los orígenes incluso de la oficialidad naval y del ejército son diversos, por lo tanto siempre hay un poco de resquemor. Cuando se produce la caída de Perón, sí, hay afinidades, sobre todo dentro del antiperonismo, que llevan a que se unan, pero con el tiempo empieza a haber cierta distancia, y yo te diría que si hay un punto de quiebre en la relación, es abril del 63, porque cuando se produce el segundo episodio de Azules y Colorados, ejército y armada se enfrentan en serio, quiero decir, hay enfrentamientos entre aviones navales, tanques del ejército, se producen muertos, y el ejército, Onganía más precisamente, toma una decisión de recortes muy drásticos en el presupuesto naval, lo que lleva a un debilitamiento a partir de allí. No nos olvidemos que si hay un momento de esplendor de la Marina es entre septiembre del 55 y abril del 63. ¿Por qué? Porque ha tenido un rol fundamental en la Revolución del 55. La derrota del segundo episodio de Azules y Colorados marca el comienzo de una decadencia y un cierto resquemor frente a esa otra fuerza que le ha hecho un recorte muy grande de presupuesto, ¿no? Y en esas fuerzas había ideologías, digamos, sabemos que hay una parte del ejército que es más liberal, otra más nacionalista, pero había ideologías muy, muy marcadas por fuerza, digamos, o simplemente eran cuestiones individuales. No había unidad, no podés decir, a veces se dice, no, porque la Marina era antiperonista, liberal, y te digo la verdad, no hay trabajo sobre la Marina demasiado, vamos a ser sinceros. Yo he trabajado algunas cosas y lo que me doy cuenta es que la depuración en la Marina que hace la Revolución Libertadora es tan amplia como la que hace en Ejército. Porque pasar a retiro 120, 130 oficiales navales, con promociones mucho más chicas, es lo mismo que pasar a retiro a 500 oficiales del Ejército. Digo, en proporciones. Y del almirantazgo
que había en tiempos de Perón, van a quedar 3 almirantes. Al resto los van a retirar porque muchos de ellos supuestamente tenían simpatías peronistas. Existen muchos, o sea, no es que el peronismo no hacía pie en la Marina, tenía ciertos sectores, sobre todo sectores nacionalistas, y de hecho, si bien, insisto, no hay demasiados trabajos sobre esto, y uno podría decir que la conducción naval a partir del 55 tiene una mayoría liberal y conservadora, no liberal conservador, sino liberales y conservadores, también uno podría ubicar oficiales que son tildados de nacionalistas, ¿no? Que sobrevivieron las purgas y que llegaron a lugares importantes. Digo, si uno lee la bibliografía sobre la cuestión, el almirante Vago, que es un hombre muy importante a comienzos de los 60, está tildado de nacionalista. Incluso algunos llegan a decir que había tenido simpatías peronistas. Los fusilamientos del 56, ¿cómo Sí. repercuten dentro de las Fuerzas Armadas, del Ejército? ¿Sí? Si repercuten, digamos, cómo se sienten o cómo son vistos. No, yo no he identificado que eso generara una crisis interna demasiado grande. No, o sea, no identifiqué ni en la Marina ni en el Ejército que eso haya generado, como sí lo registra en los partidos políticos. Si vos te fijás claramente, los dos sectores de la UCR tienen posturas diferentes, los dos sectores del socialismo también, el conservadurismo también. En las Fuerzas Armadas no se ve tanto. Lo único que te podría decir es que a fines del 56 hay una purga muy grande de oficiales que son tildados de nacionalistas. Si eso tiene vínculo con lo otro o es parte de la dinámica de ese enfrentamiento histórico entre el ala liberal y el ala nacionalista del ejército, no me animaría a decirlo. Yo no lo veo que sea una repercusión directa de lo que fueron los fusilamientos. Que hay que entenderlos en este proceso que yo te decía de profunda desperonización, ¿sí? Porque ya para cuando se producen los fusilamientos, te diría que la mayor parte de la oficialidad que tenía alguna simpatía peronista ya había sido sacada de las Fuerzas Armadas, como había sido sacada la policía, como se había dado en los diferentes ámbitos. Te diría que ese proceso de desperonización empieza en diciembre y ya para febrero, marzo, digo, lo puedes ver en el ámbito que quieras, en la universidad, en el que quieras, se ha producido. Por lo tanto, dentro del ejército prácticamente no había simpatías hacia el peronismo. En la Ahora, salida a las elecciones, la normalización sindical, la vuelta a la antigua constitución, eso es por una tensión interna del ejército, es porque el poder del ejército empieza a caer, eso se da y la misma salida a la democracia, a la semidemocracia, se da por una cuestión de debilidad del ejército o se da específicamente por una cuestión de tensiones o decir, bueno, vamos a planchar, digamos, la situación con esta democracia restringida y nosotros seremos los rectores. no. A ver, hay que entender que el gobierno de la Revolución Libertadora, de la llamada Revolución Libertadora, siempre se dijo gobierno provisional. O sea, no hay que confundir con lo que pasa después, 66, 76. Es un gobierno que viene, está un tiempo y va a llamar elecciones. No venía a quedarse. Es algo similar a lo que había pasado en el 30, en el 43. En el 56, 57 queda claro de que tiene que empezar a abrir ese camino. El problema es que tiene una ilegitimidad muy grande porque ha anulado la Constitución del 49, que, te guste o no, era una Constitución que había sido legítimamente reformada y por lo tanto
la constituyente del 57 lo que tiene es un objetivo de intentar darle cierta legitimidad a la vuelta de la Constitución del 53. Y como ha dicho algún autor, van a hacer un recuento globular. A ver, bueno, ¿cuál es la situación política? ¿Qué está pasando? ¿El radicalismo ya tiene los candidatos? Vos pensás que a fines del 56 el radicalismo ya eligió candidatos. Nadie sabe cuándo van a ser las elecciones. Pero Frondizi y Balbín estaban. ¿Por qué? Porque todos dan por sentado que es un gobierno provisional que lo que viene a hacer es terminar con el peronismo, para hacer ese proceso de desperonización y llamar elecciones. Por lo tanto, la elección de constituyentes les va a servir para saber dónde están parados. Y la sorpresa, primer sorpresa, el voto en blanco, que si uno mira porcentualmente es bajo, es 24%. Perón sacaba el 50, el 60 había sacado, 63 había sacado Tecer en la elección 3 años antes. Aún así, es un impacto. ¿Por qué? Y porque saca 10.000 votos más que los candidatos radicales. Eso también da una perspectiva. Si las elecciones fueran mañana, el presidente es Balbín. Frondizi para esa época empieza a generar suspicacias entre sectores militares por sus críticas al gobierno. No nos olvidemos que dentro del gobierno de Aramburu predominaban o había una serie de ministros que venían del radicalismo del pueblo, no del radicalismo intransigente. Y que en una revista como la revista que tenían Frondizi y Frigerio, escribían, no sé, Jauregui, Scalabrini, hombres que tenían un vínculo con el peronismo. Por lo tanto, esta elección, si bien los intranquiliza en un punto, el poder de Perón para llamar a votar en blanco, también el posible triunfo de Balbín, que no era lo que más hubieran querido. Si leen las memorias de Rojas, queda claro que a Rojas no le causaba ninguna gracia que los radicales del pueblo pudieran ganar una elección. En todo caso, Aramburu podía estar un poquito más satisfecho, pero no Rojas. Así que es un proceso que en realidad no debía durar más de 2, 3 años, y esa elección simplemente fue para legitimar la Constitución con la cual debía llamarse a la elección presidencial de febrero del 58. Siempre en la historia, en la historiografía, siempre se habla de esta complicada situación Ejército-Frondizi, ¿sí? Sí. El presidente que más planteos tuvo y demás. ¿Cómo explicaría brevemente esa relación y, digamos, también qué pasa dentro del ejército en ese periodo? A ver, Frondizi genera suspicacia del primer día. Porque, a ver, las reglas de juego implicaban no negociar con el peronismo, y Frondizi negocia en secreto con el peronismo, y lo niega. Cuando se produce la elección, y Frondizi gana por el margen que gana, los militares tienen claro que el voto peronista fue masivo, y que eso solamente es posible a partir de un acuerdo con Perón. Lo que pasa es que no lo pueden comprobar. Se sabe, sé que hay documentación, creo que en los archivos de Frondizi, que hubo quienes manejaron la posibilidad de sacar tropas y no permitir que Frondizi asumiera aquel 1 de mayo, y un poco el que garantizaba la entrega del poder fue Aramburu, en el sentido de, bueno, se entrega el poder y estamos a la expectativa. Y Frondizi empieza a tomar una serie de decisiones que a sectores militares no le gustan. Por ejemplo, él decide elegir a su secretario de guerra cuando quedaba claro que le hubieran querido imponer a quien era su secretario de guerra. Y esto ya empieza a generar un malestar. Las políticas de Frondizi van a ir generando una división de la sociedad bastante amplia, y cuando un año después, Perón públicamente denuncia el pacto, diciendo que Frondizi no cumplió, es ahí donde esto viene a confirmar lo que muchos pensaban. Esto es, Frondizi negoció con Perón, que era lo que no se podía hacer, y nos mintió, más allá de que Frondizi lo negara.
Por lo tanto, Frondizi es poco confiable para las Fuerzas Armadas. Si a esto le sumás que estás en el contexto de Guerra Fría, que algunos de los hombres que están con Frigerio y el propio Frigerio han tenido un pasado lejano, muy lejano, estoy hablando de la década del 30, en la Federación Juvenil Comunista, que Frondizi defendió en los años 30 presos de Socorro Rojo, todo esto genera además la sensación de que estamos ante un criptocomunista, palabra que se usaba en la época, ¿no? Un peronista, un comunista encubierto, lo que hoy hasta nos suena risible, ¿no? Porque digo, pocos presidentes más cercanos a los Estados Unidos que Frondizi. Frondizi viaja a Estados Unidos, recibe a Eisenhower. Sin embargo, en una mirada que hay que entenderla en el contexto de la Guerra Fría, que ve a Frondizi como un personaje poco confiable, porque les ha mentido, que él, o al menos la gente que lo rodea, tiene un pasado, vamos a decir, con algún vínculo con el comunismo. Recordemos que estamos hablando de la misma época que en Estados Unidos el macartismo se pone a revisar a la vida de actores, escritores y su vínculo con el Partido Comunista 20, 30 años antes. Digo, estamos en ese contexto de macartismo. Entonces, Frondizi empieza a hacer, y además Frondizi tiene una manera de resolver los conflictos que es, termina entregando a los leales. O sea, muchas veces llega a un acuerdo y termina entregando al secretario leal. Vos dijiste, hay muchas crisis, algunas crisis en serio, otras crisis menores. Y esto le va a terminar generando poca confianza incluso de los que lo deben defender. ¿Qué es lo que pasa? El último planteo, el que lo derroca, nadie lo quiere defender porque al fin y al cabo tenía miedo que Frondizi terminara negociándolo como había hecho durante parte. Porque esa es una característica de Frondizi, con tal de sobrevivir en el poder, Frondizi va mutando y va cambiando. Llega con los votos de Perón, pero 3 años después polariza con el peronismo para intentar ganar elecciones. Si vos ves las elecciones de gobernador de fines del 61 o de febrero, marzo del 62, digo, Frondizi tiene un discurso fuertemente polarizador para que la sociedad no peronista lo vote. Es el mismo que llegó con los votos de Perón. Y es capaz de anular las elecciones, incluso de provincias donde gobierna su partido. El enfrentamiento que va a causar la división entre la UCRI y el MID, o sea, entre el alendismo y el frondicismo, tiene que ver con que Allende nunca le perdonó que le interviniera en la provincia. Recordemos, cosa que pasa tras el triunfo de Andrés Framini el 18 de marzo del 62. Este periodo de Frondizi, con esta ambivalencia en el actuar de Frondizi, digamos, como alguna vez dijo Catalina Smulovich, un actuar así, como que él buscaba ser un freerider, ¿esto provoca disputas dentro del ejército? Sí, hay una intensa politización. O sea, lo que vemos en Azules y Colorados posterior tienen su origen a ver, la actitud que van teniendo hacia Frondizi determinados sectores. Hay sectores que pronto lo quieren derrocar a Frondizi, ¿sí? Y tenés otros sectores que están dispuestos a mantener la legalidad, que no están dispuestos a llegar. Y eso empieza a generar como reubicaciones permanentes, ¿no? Los sectores, si vos tenés, no sé, el libro de Potash, el libro de Ruquier, hay uno de Rosendo Fraga dedicado a todas estas crisis, que vos ves cómo se van reagrupando los sectores, pero lo que yo digo es, empezás a preparar lo que es Azules y Colorados. No se entiende si vos no entendés las crisis que se van dando. Yo ubico desde septiembre del 59, en el cual, ¿qué es el origen? Y el origen hay que buscarlo en la revolución del 55. ¿Por qué? Porque la revolución del 55 cambia una serie de reglas de juego. En las Fuerzas Armadas prevalece la subordinación, la verticalidad, y eso se rompe. Y no se termina de arreglar. O sea, lo que va a tener que hacer Onganía, para lo que lo llevan a Onganía,
es para volver a restablecer el orden, la verticalidad, la subordinación en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que no tenés en el periodo de Frondizi. Ahí hay rupturas, algún autor plantea que hay un autor naval, creo que es el almirante Perren, ¿no? Dice como que los grados ya habían perdido esa relación que tenían. ¿Por qué? Porque oficiales que habían sido importantes en la Armada durante la Revolución Libertadora se creían por eso con derecho a hacerle planteos oficiales superiores por su rol en la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora provocó una crisis en el mando, una crisis, lo explica muy bien en un texto del coronel Juan Francisco Guevara, en un libro que escribió y que publicó él, ¿no? Dando a entender, incluso hay una carta que él publica antes de Azules y Colorado, donde lo que plantea es, se ha ido perdiendo la disciplina interna. Y eso se va a profundizar. Yo siempre cuento una misma anécdota. Después de, cuando asume Guido, después de la caída de Frondizi, hay una serie de crisis, algunas hasta risibles, donde Guido va de una habitación a otra, intentando mediar entre dos generales. Y hay una crisis particular, que es en agosto, que Guido la resuelve llamando a todos los generales y preguntándole quién quiere que sea el secretario de guerra. O sea, imaginémonos al presidente de la República haciendo una elección de quién va a ser el secretario de guerra. Terminada esa elección, Guido designa al que tiene mayoría. A las 8 horas le tiene que pedir la renuncia. 8 horas. Eso va a generar una serie de enfrentamientos, de purgas al interior de la cúpula militar. Y días después se presenta en el Estado Mayor un oficial retirado al que han designado jefe de Estado Mayor. Cuando comienza la reunión, se para un teniente coronel, descendiente del primer jefe que tuvieron las tropas del ejército allá por 1810, y le dice que no se siente representado y le pide autorización para irse. La respuesta es, retírese usted y todos los que piensan como usted. Se levantaron todos, quedaron 4 tipos ahí adelante, se fueron todos, lo dejaron solo. Eso fue semanas antes de Azules y Colorados. Eso para que te des cuenta la profundidad de la crisis de disciplina y la importancia que va a tener Onganía, porque cuando viene Onganía, en poco tiempo reinstala de la disciplina. Y eso es lo que lleva a muchos periodistas, muchos analistas, a creer que si Onganía había puesto orden en las Fuerzas Armadas, podía poner orden en el país. Esa idea de que porque te fue bien en tu ámbito lo podés traspolar a otro. Onganía viene a poner orden porque el problema que tienen las Fuerzas Armadas es un problema de subordinación, de ruptura de la cadena de mandos. Y la ruptura empieza en el 55 y llega a su punto más terrible en el 63, ¿no? Que termina cuando los aviones navales bombardean Magdalena y los tanques de Magdalena terminan destruyendo la base naval de Punta India, con 25 muertos, 23 de ellos conscriptos. Ahora lo saco un poquito de esta cuestión del ejército en sí y le voy a hacer una pregunta sobre algo que usted también ha escrito. Los escuadrones franceses, la llegada de los escuadrones franceses. Más allá de lo que usted va a caracterizar, ¿de dónde sale la idea de que lleguen esos escuadrones franceses aquí? A ver, te hago una pequeña corrección. No, más que escuadrones, lo que llegan son instructores. ¿Sí? Son Tiene razón. instructores que vienen a enseñar algo que se empieza a discutir en algunos lugares, particularmente en Francia,
que es un nuevo tipo de guerra. La Segunda Guerra Mundial, cuando termina, empieza a ser analizada en los estados mayores de todos los países. Francia tiene una guerra de descolonización en Vietnam. Y tiene la derrota humillante en Dien Bien Phu, a mano del general Giap. Oficiales franceses, mayores, coroneles, empiezan a estudiar y a darse cuenta o a entender que esa es otro tipo de guerra, no es la guerra que les enseñaron. Y en el 54 llevan al debate de la Escuela Superior de Guerra de París la idea de que existe otro tipo de guerra. Una guerra donde el enemigo no está enfrente, no hay frentes, sino es una guerra que se pelea en las mentes, es una guerra de guerrilla que ha sido teorizada por Mao y que tiene una lógica diferente. Y que si no se entiende esa lógica, Francia va a seguir sufriendo derrotas humillantes como la que sufre en Vietnam. De hecho, ese mismo año se involucra en Argelia. Da la casualidad que el gobierno de Perón, a partir de acuerdos con el gobierno francés, enviaba todos los años un oficial destacado del Estado Mayor a estudiar en la École Supérieure de Guerre de París. En el 54, cuando pasa todo esto, el oficial que estaba en París se llamaba Carlos Jorge Rosas, el Chivo Rosas, uno de los intelectuales más importantes que tiene el ejército argentino en la segunda mitad del siglo XX. Rosas vuelve a Buenos Aires en septiembre del 55, participa de la revolución que derroca a Perón y es nombrado, como solía pasar esto, subjefe de la escuela de guerra. ¿Por qué? Y porque, a ver, estabas allá y cuando volvías tenías ese puesto para empezar a difundir lo que habías estado estudiando. Y lo que empieza a plantear Rosas, que es un nombre al que uno incluso se ha vinculado al Partido Comunista, de hecho, algún periodista especializado en cuestiones militares, como era Rodolfo Pandolfi, me lo va a asegurar. Pero más allá de eso, el tema es, Rosas dice, en el mundo se están discutiendo dos tipos de guerra, la guerra revolucionaria y la guerra atómica. Y si vos ves, a partir del 56, las revistas argentinas empiezan a discutir eso. Lo que pasa es que la guerra atómica es lejana para nosotros. No tenemos armamento atómico. Pero el comunismo y la infiltración comunista es una posibilidad en ese contexto y sobre todo algunos empiezan a pensar que es el peronismo el canal a través del cual el comunismo podía llegar a infiltrarse. Esto que tiene que ver con lo académico lleva a que se traigan instructores franceses a la Argentina. Y es precisamente a través de esos instructores donde aquí empezamos a recibir casi en tiempo real las discusiones que está habiendo en Francia. Y como el vínculo existe, esto va a llevar a que algunos oficiales argentinos que están destinados en Francia, y son bastantes, incluso lleguen a ir al frente argelino como observadores. Lo que quiero decir es, lo plantea muy bien Ernesto López. Con el peronismo había una doctrina de defensa que era la doctrina de defensa nacional. La desperonización lleva a que había que terminar con esa doctrina de defensa nacional que implicaba, como decíamos antes, ¿no? La doctrina nacional, etc. Hay un vacío y ese vacío va a ser llenado por, bueno, ¿cuáles son los conflictos que tiene el mundo? Esto no significa eliminar la hipótesis de conflicto con Brasil o con Chile, pero implica empezar a pensar otro tipo de guerra. Esto pasa acá, al poco tiempo pasa algo similar en Brasil. Brasil también empieza a pasar esto. Y esto empieza a incorporarse a comienzos de los 60 y la idea de que hay un enemigo interno empieza a aparecer en las planificaciones, sobre todo, ¿no? Las mesas de arena, diríamos, de los estados mayores, ya a comienzos de los 60. Lo que a veces interesa es que esos instructores le daban clase a capitanes que pertenecían a la promoción 72, 73, 74, 75, 76,
del colegio militar, que son los que van a llegar a generales a comienzos de los 70. O sea, esto para que entendamos que quienes van a llevar adelante la represión en los 70 habían tenido contacto directo con estos instructores franceses, ¿sí? Que además, el tema de Francia se va a radicalizar bastante porque, y por lo que pasa en Argelia. ¿Por qué? Y porque en Argelia los sectores más vinculados a este tipo de doctrina contrarrevolucionaria son los que van a tomar el poder y van a impulsar el golpe de Estado que va a terminar con la Quinta República Francesa en el año 58. ¿Esto se lleva a la práctica durante los movimientos guerrilleros de los 60? Esos primeros movimientos guerrilleros, no hablar de Turunco, que era un grupo chico, pero sí los movimientos que se empiezan a dar en los 60, en Monte No, se Tucumán. empieza a teorizar un poco. Se empieza a teorizar un poco. De hecho, vos podés encontrar algún artículo en la escuela de la revista de la Escuela de Guerra del 59, 60, donde se habla de que la primera vez que se aplica esto es a través del plan Conintes que se da con Frondizi en el 59, pero no. Los reglamentos, porque al principio se copian reglamentos norteamericanos, o sea, se traen y se copian. Recién los trabajos que vos tenés hoy se está trabajando mucho con eso, mucho, realmente hay muchos trabajos muy buenos sobre reglamento militar, y lo que te muestran es que las primeras elaboraciones propias se empiezan a dar posteriormente, fines de los 60, comienzos de los 70. Ahí vos vas a ver que a esos reglamentos que se importaban de Estados Unidos, por ejemplo, se le empiezan a incorporar elementos propios, ¿sí? Obviamente lo que vos vas a ver en los 60 es que este tipo de cuestiones se enseñan, que se difunden a las otras fuerzas, ¿sí? Que se pasa, sobre todo después del año 66, es muy común que se pase una película como La Batalla de Argel, que si bien tiene otro objetivo, es utilizada para enseñar la manera en la cual operaba la guerra contrarrevolucionaria. Y a esto le tenés que sumar que cuando la presencia francesa ya pierde fuerza por los conflictos que tiene el propio ejército francés en su interior, Estados Unidos, sobre todo a partir del 64, empieza a retomar estas cuestiones y entonces el ejército argentino va, como te decía, a incorporar ciertos reglamentos, etcétera, norteamericanos, pero nunca va a dejar de lado la influencia francesa. El vocabulario es un vocabulario francés, ¿sí? Esto de lucha contra la subversión no es una expresión, es una expresión que uno puede encontrar en los textos de los autores franceses. Los norteamericanos van a hablar de otra cosa, van a hablar de guerra contrarrevolucionaria, van a hablar de otra cosa. El cuadriculado del terreno, esto de zonas, subzonas, etcétera, es lo que los franceses llamaban el cuadrillage, el cuadriculado para operar en el terreno. Este tipo de cosas se empieza a enseñar en los 60, pero todavía, insisto, no es una hipótesis principal. La hipótesis principal de conflicto sigue siendo la guerra convencional con Brasil y Chile. Yo te diría que ya a fines de los 60, con la aparición de las Fuerzas Armadas Peronistas, de otras organizaciones, es como que eso va tomando una centralidad mayor. Recordemos la frase que dice Lanusse cuando empieza el año militar, creo que es en el 70, estamos en guerra, dice. O sea, ahí empieza a haber una preocupación, y también de las Fuerzas Armadas en América Latina. Ese empieza a ser el tema de debate en las conferencias de ejércitos americanos a fines de la década del 60. La cuestión de la guerrilla, que en la Argentina es un poquito más tardía, en otros países es anterior, ¿no? Digo, en Uruguay los tupamaros son previos a organizaciones como el PRT o Montoneros. Dígame, usted habló de azules y colorados, la vuelta de Onganía, ¿y los azules y colorados durante el gobierno de Ilia? Yo ahí tengo una mirada, a ver, azules y colorados es una situación de coyuntura. Tiene que ver con
cómo ver la salida a ese proceso político que se está dando en el 62-63, a la cual no le encuentran una solución. Esto divide las aguas y lleva a que algunos consideren que hay que establecer una dictadura de largo plazo y otros digan no, no podemos seguir comprometiéndonos, tenemos que tomar distancia y tener una actitud más de control externa, o sea, que haya una democracia tutelada, si la querés llamar así. Están discutiendo eso, ¿no? Los que dicen, no, hasta que no eliminemos al peronismo, entonces hagamos una dictadura, otros dicen, no, no, hay que permitir que se hagan cargo las fuerzas políticas, porque si nosotros seguimos metidos en esto, vamos a un proceso de, hoy te diría, libanización, balcanización de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que se discute, esa coyuntura. Para mi gusto, eso se prolonga un tiempo con el gobierno de Ilia. Pero ya con el tiempo, intentar prolongar azules y colorado mucho más allá del 65-66, para mí es un error. Porque es una cuestión coyuntural. ¿Por qué? Y porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que termina haciendo Onganía? Y termina estableciendo una dictadura de largo plazo, al fin, que era lo que querían los colorados. Entonces, en nombre del ideario azul, lo que van a hacer es un poco lo que planteaban los colorados. Por eso yo siempre digo, cuando me refiero a Eduardo Castro Sánchez, a Manuel Laprida, son los últimos azules. Digo, el último azul es Castro Sánchez, que en el comunicado del 1 de abril del 66, donde defiende al gobierno de Ilia, cita expresamente una serie de comunicados de Campo de Mayo sobre la legitimidad, sobre el tema de la voluntad popular, etc. Para esa época, en nombre del ideario azul, los que decían, nosotros peleamos para que usted vote, están conspirando para derrocar al gobierno. O sea, como me lo dijo alguna vez algún coronel que entrevisté para el libro, ¿no? Ya en septiembre eran azules, ya fin de año, fin del 62, algunos eran morados. Eran morados. Y esos azules, muchos de ellos en el 65, eran colorados. Y esto que azules y colorados ya no existen más, te da la pauta, cuando asume Onganía al poco tiempo, muchos de los oficiales que habían sido pasados a retiro, y estoy hablando más de 400, por haber perdido y ser colorados, fueron ascendidos retroactivamente y muchos incluso fueron designados como jefes de policía en provincias, en municipios, etc. O sea, la división se cerró y esa grieta se cerró ya para el 66. Por eso no me gusta la idea de hablar de azules y colorados en los 70, me parece un error. Bueno, siempre se comenta que el golpe de Estado más organizado, más planificado, es el golpe de Estado del 66. Pero más allá de esa organización, del golpe, que más allá de que no hablamos de eso, pero usted habló del tema de los mandos y demás, ¿cómo llegamos desde la doctrina de seguridad nacional, que bueno, es algo que viene de mucho antes, pero desde la vuelta de Onganía, West Point, a el golpe? A ver, alguien alguna vez me dijo sobre la doctrina de la seguridad nacional. Estados Unidos siempre tiene una doctrina de seguridad nacional. Es diferente, va cambiando. Por eso a mí no me gusta usar tanto la expresión doctrina de seguridad nacional. Yo prefiero hablar de la doctrina del enemigo interno, que es la que marca la característica propia nuestra. O sea, ¿dónde está el enemigo? Está adentro, no está afuera. El discurso de West Point, hay más mito que otra cosa en algunos aspectos. El discurso de West Point, en realidad, si uno lo lee atentamente, es un híbrido. Yo tuve en mis manos la primera versión, escrita a pedido del secretario de Guerra Ábalos, al coronel Arredondo y a otros oficiales, y la versión final, que es la que se publica. La base es ese texto escrito por los legalistas de la Secretaría de Guerra. Yo por eso digo, es un híbrido, es un discurso que era un discurso de ocasión, o sea, un discurso
para leer en un ámbito donde había oficiales de otros países, que cuando llega a manos de Onganía en ese viaje es modificado. Y quien lo modifica seguramente es el principal teórico de la seguridad que había en la Argentina en aquellos años, que era el general Osiris Villegas. Entonces le incorpora algunos elementos sobre la seguridad. Entonces vos tenés un texto cuyo objetivo, me parece a mí, es plantear, es una justificación, digo yo, a posteriori. Esto es, hay que defender los gobiernos democráticos, pero aquel del 55 era otra cosa. O sea, yo creo que este escrito con esa intención, porque el hombre que supuestamente lo iba a ver originalmente había sido pasado a retiro por Perón, etc. Osiris llega, lo modifica, es el oficial que lo acompaña a Onganía, West Point, y lo transforma en un híbrido en el cual se habla de algunas otras, empieza a meterse en las cuestiones de la seguridad interna, etc. Y cobra una dimensión muy grande porque no en ese momento. Si vos mirás, la prensa de la época no le dan mucha importancia. Pero a partir del 65, la conducción del ejército empieza a citar fragmentos de aquel discurso. Entonces empieza a cobrar otra dimensión West Point. Un discurso que si uno lo lee atentamente no le dice tanto. Es más, si vos lees los párrafos que se citan a veces para intentar justificar la doctrina de la seguridad nacional, fueron escritos por oficiales legalistas, no por los oficiales que después van a dar el golpe. Hay como una contradicción ahí. Yo siempre digo que es más importante el discurso que da Onganía en la Escuela Superior de Guerra de Río, porque ahí habla de las fronteras ideológicas. O sea, está dejando en claro que el enemigo no es Brasil, lo dicen Brasil, el enemigo es el comunismo. Y por lo tanto, el problema sería que Brasil o Uruguay cayeran en el comunismo. Porque las fronteras son ideológicas más que políticas. O sea, ahí hay una reelaboración y una idea más profunda de la seguridad interna. Esos militares, con Onganía al frente, empiezan a perder la confianza en el gobierno de Ilia. Sobre todo porque el gobierno de Ilia empieza a tener una actitud independiente en algunas políticas, empieza a tomar medidas que no son, digo, un caso concreto es Santo Domingo. Hay un conflicto en Santo Domingo, intervienen las tropas norteamericanas y se llama a tropas de la OEA. Y Argentina no está dispuesta a mandar tropas. Entonces, esto es percibido como que el gobierno de Ilia es un gobierno débil frente al avance del comunismo en América Latina. Porque los militares recomiendan mandar. E Ilia dice, no sale un solo soldado de acá. Por lo tanto, esto empieza a marcar unas distancias entre una conducción del ejército que ve que ese gobierno no está muy bien explicado por el texto de Catalina Smulovitz, ¿no? Sobre la crítica y utopía, ¿no? Cuando habla de la eficiencia, ¿no? Porque, a ver, hay agendas diferentes y estos sectores empiezan a percibir a Ilia como un hombre que no es eficiente. A partir de su propia agenda, y por lo tanto aparecen los que empiezan a mostrar a Onganía como el hombre que había logrado transformar el ejército. Entonces, ¿por qué no poner a ese hombre al frente del país para que esa transformación que pudo hacer en las Fuerzas Armadas la hiciera en el país? Visto desde hoy, hasta parece ridículo pensar que alguien con la escasa preparación, recordemos que Onganía no pudo terminar la escuela de guerra, pudiera hacer eso. Y más, Mariano Grondona lo dirá en una entrevista que le hicieron muchos años después. Yo pensé que podía ser De Gaulle y terminó siendo Franco, dice Mariano. Podía ser De Gaulle, de hecho hay un artículo donde lo compara a Onganía con De Gaulle. O sea, empieza a haber una idea de que la Argentina está perdiendo el tiempo
que no se están dando soluciones, que se necesita una revolución nacional similar a la que está pasando en Brasil, porque hay que entender esto. El contexto del 65-66 es Brasil, donde un gobierno militar ha tomado el poder y ha llevado adelante, o está llevando adelante, un proyecto de carácter desarrollista, etc. Ese empieza a ser el modelo y empieza a discutirse por qué no aplicar ese modelo. Por eso, cuando se produce la revolución contra Ilia, no estamos hablando de un gobierno provisional. Nunca dicen en el 55 o en el 62 el gobierno provisional. Dice el gobierno de la revolución argentina. O sea, estamos ante un gobierno de carácter revolucionario. ¿Se entiende? Sí. Un carácter que viene a hacer los cambios, que no tiene plazos, sino tiempos. O sea, dispuesto a quedarse 15, 20 años. La dictadura de Brasil se quedó 21. Ese es el modelo. Obviamente que fracasa porque las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas, la situación argentina es muy diferente. Pero el modelo es ese. Esto es, hay amplios sectores militares, pero también civiles, que empiezan a ver que ese modelo de semidemocracia no funciona como ellos querían, y que además está siempre la presencia del peronismo. Por lo tanto, quizás haya que estirar los plazos lo tanto hasta que Perón muera, que desaparezcan la clase política, porque ¿qué es lo primero que propone? Lo primero que propone es una serie de reformas que tienden a plantear la aparición de nuevas fuerzas políticas, incluso una reorganización geográfica por regiones de la Argentina. O sea, esa revolución viene a quedarse y a hacer un cambio profundo que se queda en los papeles, que se frena en la práctica ya para el 67-68 y que empieza a naufragar con el Cordobazo después del 69. Los movimientos guerrilleros durante esta época, que bueno, los movimientos guerrilleros que empiezan a hacerse cada vez más efervescentes, y el Cordobazo, ¿son parte del mismo proceso para el ejército? No, me parece que no. A ver, el primer movimiento, que es Uturuncos, se resuelve con la gendarmería, pero es claro, si vos ves las declaraciones del jefe de gendarmería entonces, que es Julián Alzogaray, que empieza a ver como un reclamo de un rearme, esto que está pasando puede repetirse, necesitamos una mejora. Esto es lo que viene a demostrar que efectivamente teníamos razón cuando decíamos que había posibilidad de que apareciera guerrilla. O sea, es utilizado para intentar mejorar el armamento, tener una mayor visibilidad, si querés, etc. El fenómeno del Cordobazo es percibido quizás como, digo, la impresión que yo tengo, ¿no? Sobre todo a partir de algunas lecturas de Lanuse, como una serie de errores que empieza a cometer el gobierno de Onganía, errores no forzados en algunos casos, ¿no? Que van a llevar a esa explosión que se va a dar en mayo, pero ya empiezan, cuando el gobierno, ya meses antes, empieza a reprimir a estudiantes en Corrientes y en Resistencia, todo ese tipo de cosas empiezan a ser percibidos como que el gobierno no logra entender lo que está pasando. Digo, hay una cosa que la cuenta muy bien Potash. Cuando lo van a derrocar a Onganía, un año después del Cordobazo, la tensión con Lanús es muy grande. ¿Por qué? Porque hay una sensación de que Onganía no logra entender lo que está pasando. La última reunión de mandos antes de su derrocamiento, Onganía tiene una reunión con todos los generales y se pone a hacer unos triángulos en una pizarra y explicar una serie de cuestiones. Y las preguntas que le hacen tienen que ver con esto, con los levantamientos que se están produciendo en las provincias, con la imposibilidad de solucionar algunos problemas económicos. Y Onganía sigue hablando de cuestiones de largo plazo, etcétera. O sea, es por eso que terminada la reunión, la orden de Lanús es: no se baja nada de línea de lo que pasó acá, no se dice nada, porque pues se empiezan a dar cuenta que Onganía no logra comprender la gravedad
de lo que está pasando en la Argentina. Y eso es lo que acelera. Bueno, a ver, 2 días después de esto que te estoy contando, es secuestrado a Aramburu. Dije desaparece porque sabemos que el cuerpo de Aramburu tardó en aparecer. Es secuestrado, nadie sabe qué pasa a Aramburu. Bueno, en medio de eso, Onganía vino a poner orden, la Pax Onganiana, dirán algunos. Bueno, se le está quemando el país y le secuestran de su propia narices a un expresidente. Eso es lo que determina que Ejército y Marina, al que después se plega Fuerza Aérea, donde Onganía había logrado ciertos apoyos en algún momento, decían derrocarlo, ¿sí? Y lo que van a plantear es, bueno, porque en el fondo no lo dicen así, vamos a una salida a mediano plazo. O sea, se acabó. La revolución argentina de 20 años se acabó. Hay que empezar a buscar una salida a mediano plazo. El error que admite el propio Lanús en designar a Levington acelera los tiempos, porque después de 9 meses, cuando lo sacan a Levington, ya no hay que buscar una salida a mediano plazo, hay que buscar una salida al más corto plazo posible, porque la crisis se ha seguido profundizando. Entonces hay que entender el gobierno de Lanús como un gobierno que busca una salida lo más ordenada posible. El gobierno que llegó para quedarse 20 años lo que busca es cómo salimos ordenadamente de esto, no una huida en dispersión. Eso es lo que busca, ¿sí? Y por eso lo que hace Lanús es intentar poner ciertas pautas a la transición para poder que esa retirada sea lo más ordenada posible para tener la posibilidad eventualmente de volver en algún momento. Y sobre todo entendiendo Lanuse, un gorila como pocos, que sin Perón o sin algún tipo de negociación con Perón no había salida posible. ¿Sí? Y esto que decía de Lanuse, un gorila como pocos. Vas a escuchar muchas veces que te dicen, no, porque los azules, los colorados eran los gorilas, y los azules, no. Yo te voy a nombrar 2 que apoyaron a los azules, que son Alejandro Lanuse y Álvaro Alzogaray. Te digo, nombrame a alguien más gorila que esos 2. Me vas a poder nombrar igual, pero más no. Por lo tanto, esta idea de que los gorilas estaban acá y no pasa por ahí. La división pasaba por otro lado. ¿Se entiende? Sí. Y en esta crisis y en esta salida es cuando viene la ofensiva de Perón, digamos. Claro, pero ojo, el Perón de la ofensiva es el Perón del 70 en adelante. La figura de Perón en los 60 es una figura, no digo poco relevante porque sería un error, pero es una figura que está lejos, que tiene dificultades para hacerse obedecer acá, que aparezca el bandorismo y todo esto. Lo que pasa es que los propios errores de la propia dictadura le van dando una centralidad a Perón que lleva a que para el 69-70 hasta sus propios enemigos vayan a Madrid a hablar con Perón. ¿Sí? O sea, el Perón de esa ofensiva que vemos no es el Perón del 64 que tiene, o 65 que tiene que mandar Isabel acá. Es otro que ha ido creciendo, sobre todo porque se da un fenómeno muy interesante a partir, yo diría, del 66-67, que es la peronización de los sectores medios. Ante el fracaso de la dictadura y de las fuerzas políticas de dar una cierta condición, vos vas a empezar a ver amplios sectores de la juventud que apoyan a Perón, pero no solo de la juventud. Yo he trabajado en un artículo que se llama Los verdaderos soldados de Perón, sobre cómo empieza a darse un proceso de peronización entre los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas, entre oficiales que vienen del nacionalismo y que empiezan a acercarse al peronismo. Los famosos tenientes peronistas encabezados por Julián Licastro son eso. Entonces, el Perón de la ofensiva es un Perón a partir del 70. ¿Sí? Y obviamente la batalla verbal que se da en el 72 entre Perón y Lanús es fantástica.
Y yo tengo una interpretación diferente de qué quiere decir Lanuse cuando Lanuse le dice a Perón no le da el cuero. No es que Lanuse no crea que Perón no puede volver. Lanuse quiere que Perón vuelva y lo quiere provocar. Que Lanuse sabe que si Perón está en la Argentina, Perón va a tener que optar entre su ala derecha o su ala izquierda. No va a poder seguir jugando este juego ambiguo de al mismo tiempo recibir a Rucci, recibir a Galimberti y decirles a todos, no, no, y que las organizaciones armadas golpeen y que los sindicatos golpeen. Va a tener que definirse. Y lo que quiere Lanuse es eso, que Perón venga y ¿por qué? Porque eso va a significar una ruptura al interior de su propio movimiento. Pero Perón lo sabe, por eso demora, por eso le contesta, y Perón vuelve. Pero no vuelve cuando quiere el anuncio, vuelve en sus tiempos. Primero para demostrar que sí quiere, que está dispuesto a volver y que le da el cuero. Pero vuelve y no termina de, vamos a decir así, tomar partido por una u otra ala. Eso lo va a hacer cuando, después que gane. Cuando gane el 11 de marzo, ahí sí. Y lo vemos, la decisión es el derrocamiento de Cámpora. Pues vamos a decirlo así. Cámpora fue derrocado por Perón. Fue un golpe de palacio en el cual queda claro que Perón eligió a qué sector iba a apoyar. Digo, el discurso del 1 de mayo es el final de todo un proceso que viene desde junio del 73 y que culmina ese 1 de mayo. Es un proceso largo en el cual Perón deja en claro que apuesta por lo que entonces llamaba la patria metalúrgica, la patria sindical o como la quiera llamar, y no con los sectores más radicalizados de la juventud. Espectacular la charla, espectacular todo lo que nos ha contado, ¿sí? Y lo dejamos convocado para más adelante, bastante más adelante, para la segunda parte, que es por ahí la parte que la gente también quiere escuchar, que es sobre este último periodo previo al golpe y el ejército durante la última dictadura y la salida a la democracia y demás. ¿Sí? Te Así que, agradezco mucho, Elías, la oportunidad y bueno, muchísimas gracias por invitarme. y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao.